cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte. Pero lo más importante y la noticia más importante de cada día que lo hacemos juntos es compartir un fragmento del superlibro, un fragmento de la Biblia, como decía Vico Sí, un fragmento de ese libro controversial que ha marcado la historia de la humanidad, el libro más vendido en el mundo, escrito por muchos autores a través de mucho tiempo, y todos concuerdan que Dios es real. Y esta mañana, como cada día lo hacemos, compartimos un fragmento, y eso sirve como combustible para nuestras vidas, para que podamos meditar más allá de lo superficial, de la banalidad que tenemos cada día. Ir un poco más allá y preguntarnos el por qué. ¿Sabías que el ser humano es el único ser racional que se pregunta el porqué de su existencia? Se pregunta si hay un ser superior. Es porque hemos sido diseñados por un creador que ha dejado un espacio vacío para ocupar con él. Muchas veces nosotros entendemos o comprendemos que hay algo, un vacío en nuestra vida, y tratamos de completar ese espacio como si fuera un rompecabezas que le falta una sección, y esa sección está preparada para algo espiritual, para Dios, para que se complemente nuestra vida con Él. Pero al no buscarlo, ponemos cualquier cosa en ese lugar. Y ahí ponemos vicios, ponemos drogas, tantas cosas que perjudican nuestra vida, nuestra alma, el asiento de nuestras emociones. Pero aquel que logra entender que ese lugar está preparado y está diseñado para ponerlo a Dios en primer lugar en nuestra vida, ponerlo ahí, la vida es mucho más amena. Comprendemos las cosas y sabemos que el complemento de nuestras vidas no es por ahí nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros familiares, sino el complemento de la vida del ser humano es Dios. Y creer en Dios no es ser débil, es más, es ser valiente. Aquellos valientes fueron aquellos que aún murieron, entregaron su vida por creer en Dios. No cualquiera muere por una verdad. Así que para todos aquellos valientes que durante la historia estuvieron desterrados, como leíamos ayer de Juan, o muchos hasta murieron, entregaron su vida para que hoy podamos tener de una manera tan fácil y disponible este super libro que podamos leer cada mañana. Hoy quiero compartir con vos un fragmento de una carta que enviaba Pablo a los hebreos allá por el primer siglo, la iglesia cristiana primitiva. Y Pablo, aquel rebelde que el otro día estábamos contando prácticamente parte de su historia, cómo llega Pablo siendo un judío, uno que azotaba y perseguía a la iglesia. Él luego forma parte de la iglesia, tiene un encuentro con Dios y su vida cambia totalmente. Y luego él empieza a enseñar sus experiencias y empieza a enviar cartas y poner lo que él había experimentado y vivido de la mano de Jesús, de la mano de Dios. Más allá que él no conoció a Jesús personalmente, él fue uno de los apóstoles, decía él, abortivo, insertado luego
de que ya el Señor se había muerto y resucitado. Ayer estaba viendo un video en una red social donde decía que el hablar de Jesús y decir que Él murió por nosotros es fomentar el odio, ¿no? Es un discurso de odio, porque decimos que Jesús murió por nosotros. ¿Cuán lejos está de la realidad? Más allá que por ahí nosotros no entendemos por qué Jesús murió por nosotros. ¿Cómo es el tema, no? Es difícil comprender por ahí si uno no tiene un amplio, conocimiento del por qué eso, ¿no? Te explico en unas simples palabras, ¿por qué Él murió por vos? ¿Por qué murió por mí? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había que sufriera? ¿Qué necesidad había que lo traicionaran? ¿Qué necesidad había de perder la vida si luego iba a resucitar? ¿Por qué directamente no se fue al cielo y listo? Si todo es posible. Porque cuando nosotros cometemos un error, hay que pagar. Todos los derechos también se pagan, ¿sabías? O sea, cuando hay un derecho, alguien paga ese derecho. No es que el derecho es gratis. Alguien paga el derecho que nosotros tenemos. Por ahí nosotros tenemos derecho a la salud, pero la salud lo pagamos entre todos. Y el derecho de ser salvo, alguien lo pagó. Nosotros le habíamos cerrado el blanco, habíamos pifiado, como se suele decir, y ya no había retroceso. Cuando te equivocás, te equivocás. Pero hubo un tiempo de gracia en el cual Dios ofreció en el Antiguo Testamento para que vos seas perdonado de tus fallas, de tus errores. Tenías que sacrificar un animal, muchas veces un cordero impecable, inmaculado, no enfermo, y por tu error se quitaba la vida de ese cordero. Ese fue el diseño de Dios. Pero aún así era un medio difícil. El ser humano cada vez se extraviaba más, se alejaba más de Dios, hasta que Él diseñó un plan perfecto y envía a su Hijo, aquel que hizo todas las cosas. En el Génesis, cuando dice Dios creó la luz y dijo sea la luz, y la luz fue hecho, esa palabra, ese era Jesús, según lo que dice Juan en el primer capítulo del Evangelio. Dice que al principio era Dios, al principio era el Verbo, o sea, al principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, de la palabra, del Verbo. Jesús es la palabra en esa circunstancia. Entonces Él, con toda la santidad, viene a través de María, nace como ser humano, sufre como ser humano. Digo siempre yo, en el taller de José, muchas veces se habrá golpeado el dedo, y como lo haríamos cualquiera de nosotros, nos acordaríamos de nuestra madre y de tantas cosas más, ¿no? O de la madre del vecino. Pero Él no lo hacía. Dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. No desagradó a Dios. Durante los 30 y pico de años que Él estuvo en esta tierra, no pecó. Y por eso Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de ese sacrificio, nosotros fuimos perdonados. Pero hay un detalle: para que seamos perdonados, tenemos que aceptar ese sacrificio. De nada sirve si no aceptamos eso. O sea, el perdón llega a través de que nosotros reconozcamos que Él ha ofrecido su vida por nosotros, que Él ha pagado, que Él ha firmado el cheque para que nosotros podamos cobrar. De nada sirve que tenga un cheque con una cifra muy abultada, pero no vas al banco a cobrar ese dinero. Es algo parecido, ¿entendés? Entonces, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio, somos perdonados, somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de
estar eternamente alejados de Dios. La muerte es la separación del hombre con su creador, pero una separación eterna, no hay tutía, no hay vuelta atrás si te separás. Entonces, el pecado es eso, es errar al blanco, y por ende, por errar al blanco, nosotros tenemos una separación de Dios. Dios aborrece al pecado, dice, Dios detesta el pecado. Las cosas malas Dios lo detesta. Y si nosotros amamos hacer las cosas mal, seguramente también Él detesta a aquel que lo hace. Por lo menos así lo dice un salmo, No es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es mentira. Dios aborrece el pecado y también el que lo comete, hasta el momento que reconoce su falta, su error, y se arrepiente y vuelve a Él. Esa es la pura verdad, no hay otra verdad. Entonces, hoy estaba hablando con vos un tiempito atrás y quería compartir con vos un texto de una carta de aquel gran enviado, apóstol significa enviado, que escribía para los hebreos. Esa carta no dice firmado de puño y letra de Pablo, pero por lo que se cree, por cómo está escrito, por las palabras que se usan, muchos teólogos dicen que es muy probable que Pablo haya escrito esa carta a los hebreos. Y en el capítulo 9, versículo 28, dice esto, ¿no? De la misma manera, cuando habla de la misma manera, te voy a leer el texto completo, una versión actual, lenguaje actual, y después voy un poquito más atrás de ese texto para explicar un poco y estar en contexto con lo que te voy a leer esta mañana. Dice, de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Ese es el texto que quiero compartir con vos esta mañana. ¿Por qué quería ir un poquito más atrás en el texto anterior? Porque en el texto anterior aclara de la misma manera, como cuando arranco este texto, ¿no? De la misma manera decía, porque en el versículo anterior dice que el hombre muere una sola vez. El hombre muere una sola vez. Todos sabemos eso, ¿no? Pero sí tenemos que comprender el porqué. En el versículo 27 de ese capítulo 9, dice que todos moriremos, todos nosotros, decía Pablo, moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. O sea, no hay tutía, como digo, no hay otra oportunidad. La oportunidad la tenemos cuando estamos vivos, cuando estamos acá. No te creas que va a haber más adelante un limbo, un lugar intermedio para que vos puedas arrepentirte de lo que hiciste, o vas a sufrir un poquito como si fuera, como se dice, el purgatorio, donde vas a purgar tus pecados. No. Nosotros morimos una sola vez y después de esto no hay otra que el juicio. Por lo menos así lo dice Pablo, y yo creo en lo que dice Pablo. Yo creo en este texto. Yo creo que todos nosotros morimos una sola vez y luego no hay nada. No hay purgatorio, no hay un limbo, no hay un lugar donde vos puedas retractarte de toda la macana que te hiciste mientras vivías. No hay eso. O sea, esa hora es vivir bien acá, vivir de una manera agradable con los demás, como también una manera agradable para con Dios, para que pueda ser aprobado en ese día del juicio. Todos pasaremos, o sea, daremos cuenta. Cuando habla de juicio es que vamos a dar cuenta de lo que nosotros hicimos mientras Él nos ha regalado la vida, lo que hicimos con nuestros hijos, cómo los enseñamos, lo que hicimos con nuestros padres, si lo honramos o no, lo que hicimos con nuestros amigos, con nuestros seres, con nuestros semejantes, si hemos actuado bien, si hemos actuado mal, si hemos robado, si hemos tenido una vida llena de mentira, si hemos actuado de una manera impropia. Todo eso
se va acumulando durante nuestra vida, y si nosotros acá mientras vivimos no nos arrepentimos, no nos reconocemos, porque primero tenemos que reconocer que hemos pifiado, ¿eh? Tenemos que reconocer que le hemos cerrado el blanco. Es como esas reuniones de los alcohólicos anónimos. No es que van ahí y dice, bueno, yo vengo acá para escuchar nada más y listo, ¿no? Tenés que reconocer, y durante toda la vida sos un alcohólico anónimo. Más allá que te recuperaste, seguís siendo. Entonces, en las charlas dice, yo me llamo Marcelino, soy alcohólico. Eso es lo primero que tienen que reconocer para entrar en una restauración sobre el mismo tema. Por lo menos así escuchaba yo de un gran amigo, un actor argentino que se llama José Cantero, que sufrió mucho este tema del alcoholismo, y él me contaba eso. Hay que reconocer, y en este caso con Dios también tenemos que reconocernos que erramos, tenemos que reconocernos que somos imperfectos, que fallamos, no solamente con Él, sino con aquello que compartimos cada día. Fallamos con nuestros esposos, con nuestras esposas, fallamos con nuestros hijos, con nuestros padres, fallamos en el trabajo, con nuestros amigos, hablamos mal, somos complicados, cada uno de nosotros somos complicados. Y como decía, de la misma manera, Pablo, hablando de que nosotros vivimos una sola vez y luego morimos, y luego de esto viene el juicio, tal cual como es cierto eso, de la misma manera que es cierto eso, Cristo se ha ofrecido una sola vez, no es muchas veces, no es que Él cada año, Viernes Santo, Él se vuelve a ofrecer otra vez, no es verdad, no es que Él cada año muere para nosotros, Él murió una sola vez. Entonces, cuando aparece la época de Semana Santa y eso, que nosotros nos conmovemos, y ahí recién nos acordamos del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, nos ponemos en modo santo, en modo no comer carne de vaca, en modo, no es coronita, ¿cómo es? Aureola en la cabeza, y durante toda la cuaresma, o durante todo ese tiempo, queremos hacer lo que no hicimos durante todo el año. O sea, hacemos durante todo el año desastre, y después en Semana Santa comemos pescado. A eso me refiero. Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos de nosotros, no para que todos, fíjate cuál es el detalle acá. Para que muchos son aquellos que reconocieron su error y se arrepintieron. Por eso Pablo decía, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Acá no dice, se ha ofrecido para que todos seamos perdonados de nuestros pecados, sino que aquellos que reconocen su error. Tenemos que tener la capacidad cada día. Mira, yo a la mañana, cuando suena el despertador para venir a este lugar, me levanto en la cama y le doy gracias a Dios, como digo, de un día más de vida, por estar vivo, y reconozco mis fallas, mis errores, reconozco mi incapacidad de ser todos los días lo que Él quiere, ¿no? De ser una mejor persona. Nos cuesta a cada uno de nosotros, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos nos alejamos de Él, pero el tener la capacidad de reconocernos y acercarnos nuevamente a Él, cada mañana arrancar el día de cero, te reseteas a la mañana, le pedís perdón y le digo, Señor, cuando voy para allá, cuando vengo para estos lados, que sea Él el que use mis labios, mi boca, para que alguien sea beneficiado con lo que yo haga, que alguien pueda entender lo que yo tenga que decir. Yo cuando vengo a este lugar no tengo preparado este texto, de este fragmento de la Biblia para charlar con vos. No tengo preparado esto. Es Él el que pone en el transcurso para que pueda compartir con vos cada mañana un texto diferente,
y que en mi poca habilidad que tengo de reflexionar sobre esto pueda ser también de beneficio para tu vida, ya que todos somos ignorantes, faltantes. Solamente eres el que nos da la capacidad de que podamos alentar a un amigo, de que podamos darle una palabra exacta para aquel que está necesitando. Entonces, vuelvo al tema. Cristo se ha ofrecido, Él, nadie lo obligó, Él voluntariamente se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Después, Él volverá, como decíamos ayer en el texto que hablábamos, después Él volverá al mundo. Según lo que leíamos ayer, Él no va a descender hasta acá en ese texto, sino que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. Ese fue el texto que leíamos el otro día, anteayer, que estaba en Tesalonicense. Y ayer hablábamos también sobre la ciudad celestial, la Jerusalén. Después Él volverá otra vez al mundo, dice este texto, pero no para morir por nuestros pecados nuevamente. O sea, Él ya lo hizo una sola vez. Él ya no viene para eso nuevamente, para decir, oh, mirá, Marcelino, otra vez la pifiaste, otra vez metiste la pata. Está bien, voy a morir otra vez para perdonar tus pecados. No, Él no lo va a hacer eso. Él hizo una sola vez y para siempre. Pero no para morir por nuestro pecado va a venir, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Clave. ¿Estás esperando eso? ¿Cómo lo haces? Si lo que hablo cada día sirve para entender por ahí un poquito sobre estos misterios que están en la Biblia, que valga la pena. La próxima vez que Él venga, Él va a venir para darte la salvación, si es que estás esperando esa venida. ¿Y por qué estás esperando? Porque comprendiste, porque sabes que Él va a venir. Entonces estás preparado. Él mismo decía que Él va a venir como ladrón en la noche. Nosotros no sabemos a qué hora llega alguien a robarnos algo en nuestra casa. Normalmente nos despertamos el otro día, nos falta la garrafa, nos falta los zapatos que dejamos en la puerta, nos falta la bicicleta que dejamos ahí olvidada afuera. Eso es lo que pasa el otro día cuando nos despertamos. El ladrón no nos dijo el día anterior, mirá, esta noche tipo 12, 1 de la mañana voy a andar por tu casa para robarte la bicicleta o la garrafa. Él no nos dice eso. Él viene directamente. Pero nosotros, como somos personas que entendemos que puede pasar eso, tenemos que estar preparados. Tenemos que guardar la garrafa, o poner una llave, un candado. La bicicleta la tenemos que guardar, los zapatos metemos adentro y después cerramos las puertas. Tenemos que estar preparados por si llega el ladrón. Y esa comparación hacía Jesús, que el Hijo del Hombre, decía en el Evangelio de Lucas, vendrá como ladrón en la noche, sin que se dé aviso. Y en este texto decía que Él va a venir para aquellos que lo esperan, aquellos que están preparados, aquellos que lo están esperando. Así también, dice otra versión, Cristo nos fue ofrecido una sola vez y para siempre. No hay una segunda vez. Él murió una sola vez para que nosotros seamos salvos. Y la sangre de Él, la sangre de Jesús, era que redime al pecador. O sea, esa fue la sangre que se ofreció para que nosotros, aquellos que metemos las patas todos los días, podamos reconocer que metemos la pata todos los días, porque mañana también vamos a volver a meter la pata. La semana que viene seguramente también vamos a equivocarnos y vamos a desagradarle. Vamos a cometer algo que a Él no le agrada, seguramente, y el mes que viene también. Pero lo importante acá es que cuando lo hagas, te des cuenta que hiciste algo malo. Yo soy así, no voy a cambiar. Esto es de terco.
Esto es de terquedad. Entonces, darte cuenta que metiste la pata. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de que los pecados de muchas personas, vuelve a decir esta versión, esta es la NTV, nueva traducción viviente, los errores de muchas personas, de muchas, no de todas, aclaro, sino de aquellas que se preparan, aquellas que buscan de agradarle, porque no todos lo hacen, lamentablemente. Entonces, está bien la aclaración de Pablo en este texto, en este fragmento de la carta que él escribía a Hebreos, para que muchas personas, para que pueda perdonar a muchas personas. Después dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, no para ocuparse de las macanas que nosotros hicimos. Uy, otra vez, Marcelino, otra vez, porque ya estamos avisados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Espero haya sido de beneficio para vos lo que compartimos esta mañana y que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros cada día, qué es lo que Él busca de nosotros cada día. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana.